Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. Sigue, ale. Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Sigue ahora que puedes. Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Hola queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. Les traemos el día de hoy el recuerdo de 2 entrevistas que sostuvimos anteriormente con Ildefonso Falcones. Una de las entrevistas es por su novela Los herederos de la tierra y La reina descalza, que son antecesores de la entrevista que le hicimos por La esclava de la libertad. Y además les traemos unas recomendaciones literarias que espero sean de su agrado. Y ahora, la entrevista con Ildefonso Falcones. Hay 10 años que separan la Catedral del Mar de los Herederos de la Tierra. Durante ese tiempo, ¿ibas pensando en la continuación de esta historia? Pensar, sí. Hay que decir que sí. Pero como piensas en otros posibles proyectos, ¿no? Ahora, darle vueltas no, porque darle vueltas sería distraerte de tu trabajo que estás haciendo. Yo creo que siempre hay, por lo menos me pasa a mí, la sensación de que las ideas son mucho más valiosas que el trabajo que estás haciendo. O sea que cuando imaginas otro proyecto, siempre piensas que es mejor que el que estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo te obliga a un esfuerzo, a un trabajo, y el que desarrollas en la imaginación es otro mundo, ¿no? ¿Dónde te apareció el personaje principal y qué viste en él para considerarlo el protagonista de la historia? Se me aparecieron las atarazanas. Reales en esos niños que llevaban la bola, trabajando, llevar la bola de los esclavos, los esclavos genoveses, para que los esclavos pudieran trabajar, ¿no? Los maestros, los constructores de barcos esclavizados en Cataluña llevaban una bola para que no escapasen. Pero evidentemente esa bola les impedía trabajar, ¿no? Por lo tanto, cada uno de ellos tenía un niño que transportaba la bola para poder permitir la movilidad y el efectivo el trabajo del maestro. Y allí se me apareció este chaval. No es que se me apareciese, es que empecé a estudiar y cuando vi esa escena vi al protagonista. ¿Qué tiene la Barcelona medieval que te ha fascinado tanto? La Barcelona medieval tiene una cualidad muy importante, que es una ciudad libre, que es una ciudad de mercaderes, que es una ciudad rica, que es una ciudad que en sí misma pelea o contra las grandes ciudades, las repúblicas italianas, que domina el Mediterráneo, que adquiere mucha riqueza, que le da otra visión de la vida. Hay gentes nuevas, hay gentes de muchos países, o sea, es universal, es cosmopolita ya en el medioevo. Háblanos un poco de la investigación previa de la novela. Hoy en día hay grandes maestros de la historia, hay grandes profesionales, hay profesores de historia que hacen tesis doctorales, artículos en revistas de historia, en fin. A veces lo difícil es encontrar dónde está todo eso, ¿no? Tienes acceso a una serie de datos que te enseñan lo que son los olores, lo que son
el barullo, el griterío, ¿no? Son las costumbres, cómo bebían, cómo trabajaban, entonces todo eso está muy estudiado. Para hacer la novela, ¿qué porcentaje le asignaste al proceso de investigación? No te lo sé decir muy bien porque yo, cuando veo que todo me puede cuadrar, o sea, cuando tengo ya el armazón bien montado y veo que mi trama ficticia se interrelaciona con el devenir histórico que quiero contar, entonces puedo ir compaginando la escritura con la documentación, ¿no? O sea, yo sí sé que voy a llegar, por ejemplo, al 1391, que es la destrucción de la judería de Barcelona, y que eso es lo que quiero llegar en un determinado momento. Ya no estudio tanto sobre la judería, sé que tengo los libros, sé que tengo tal, sé que tengo todo eso, ¿no? ¿Cómo describes la novela de aventuras en una época digital como la nuestra? A lo largo de la historia de la literatura se ha disfrutado siempre de las novelas de aventura, ¿no? Y en esta encontrarán lo mismo, encontrarán una aventura constante, desde la primera hasta la última página, ¿no? Encontrarán amor, encontrarán desengaños, encontrarán golpes de fortuna, desgracias personales, encontrarán chantajes emocionales, encontrarán dinero, violencia, sexo, ¿no? Y todo eso es lo que lleva al lector a pretender seguir leyendo y buscar la siguiente página y engancharse a la novela. Es otra forma de entretenimiento. O sea, el lector que lee todo esto tampoco tiene que prescindir, ¿no?, de las películas de ciencia ficción, ¿no? Pero yo creo que son compatibles. ¿Qué estabas leyendo mientras escribías la novela? He leído todo tipo de novelas. A mí me gusta ofrecer al lector lo mismo que a mí me gusta como lector. O sea, yo lo único que pretendo en una novela es divertirme, evadirme, pasar un buen rato. No pretendo que me den lecciones de nada. No quiero que me enseñen lo que es la muerte, ni las teorías sobre la muerte, o sobre el amor, o sobre la fidelidad. Y, en fin, desde novela negra, novela histórica, pasando por incluso romántica. ¿Qué crees que tiene la Edad Media que nos parece tan atractivo? Estamos metidos en esa vorágine de flashes constantes, y en un momento determinado, pues sí, a leer una novela donde hacer un viaje de 50 kilómetros te puede llevar un día entero andando, pues igual es tranquilizador también. Si a eso le unes que las aventuras son comparables a las que se pueden tener en el siglo XXI, o sea, la trama ficticia de esta novela la podemos traer al siglo XXI, ¿no? Los amoríos, los desengaños, las casas, todo eso se puede traer, tal como está, se puede traer, ¿no? Retocando un poco más. Pues quizás sea eso lo que se trae. Recomiéndanos un vino para degustar al momento de leer tu novela. Yo les podría recomendar vinos españoles, pero no sé si es lo correcto recomendar vinos españoles. ¿Sabes lo que pasa hoy en día? Que la enología está en un nivel fabuloso. O sea, se están haciendo grandes vinos en todas las zonas, en España, por supuesto, en Italia ya lleva mucho tiempo por delante, en Francia también, pero aquí en México he probado vinos que son excelentes. Yo a los lectores de México les diría que tomasen vino mexicano, ¿no? Porque eso, primero, bueno, lo he podido comprobar, que es un buen vino, y en segundo lugar, que el consumo de todos esos vinos lo que produce es que vaya mejorando la calidad, ¿no? Entonces, vino mexicano. Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. La capacidad de renovar lo que parece inamovible es una de las cualidades humanas que más nos emocionan. Cuando el arte europeo parecía haberse estancado en el realismo, los temas históricos y míticos, un grupo de pintores estaban decididos a transformarlo todo. El movimiento impresionista surgió en Francia a finales del siglo XIX. Aunque existieron críticas muy severas a su movimiento, el impresionismo revolucionó la pintura gracias a su apuesta por capturar la luz y el movimiento de manera espontánea. Se caracterizó por pinceladas sueltas y rápidas, así como por una paleta de colores vivos. Los artistas buscaban representar movimientos efímeros y la atmósfera cambiante de la naturaleza en plena revolución industrial. En este número 183 de Lee Más,
celebramos el aniversario 150 de la primera exposición impresionista, que llenó de luz y de belleza la historia del arte. Para esto, José Luis Trueba Lara recreó un artículo periodístico de la época, escandalizado con los brochazos de aquellos genios. Herles Velasco nos presenta a las mujeres impresionistas, quienes en su momento no tuvieron la visibilidad que su talento merece, pero cuya obra ahora podemos contemplar. Beatriz Vidal, historiadora del arte, nos lleva a un recorrido espectacular por Giverny, Normandía, a los jardines de Claude Monet, mientras que el escultor Sergio Pedraza Ávila nos invita a conocer el Musée d'Orsay. También platicamos con Chiara Pascheletti sobre su nuevo libro acerca de Frida Kahlo, con Ildefonso Falcones acerca de su novela Esclava de la Libertad, y con los organizadores del Festival Internacional de Teatro Universitario que disfrutaremos muy pronto. En Niños a Leer, platicamos sobre un libro para introducir a los más pequeños al mundo del arte y los museos. Finalmente, honraremos la memoria de dos escritores fascinantes, los 100 años del fallecimiento de Joseph Conrad y la reciente pérdida de Ismail Kadaré. Encuentra este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista leemas.mx. Les damos la bienvenida a estas páginas y esperamos que encuentren en ellas la luz que el impresionismo nos heredó hace más de un siglo. Estas son nuestras recomendaciones literarias de la quincena. Esto es Más Libros. Bueno amigos, les voy a dar una recomendación muy variada de libros. Comenzando para los fans del fantasy, tenemos Ortiga y Hueso, de esta autora que su seudónimo es T. Kingfisher, que en realidad su nombre es Ursula Vernon y ella escribe libros para niños y cómics extravagantes. Ha ganado toda clase de premios literarios que la reconocen como una de las escritoras más talentosas de la fantasía actual. Ha ganado el Hugo, el Sequoia, el Nebula, el Alfie, el Coyotl, el Ursa Major, el WSFA. Y también ha sido nominada a los premios World Fantasy y al Will Eisner Comic Industry. Kingfisher es el nombre que usa cuando escribe libros para jóvenes, de mayor edad y también para adultos. Su obra lleva los cuentos de hadas y duendes a otro nivel. Cuando no está escribiendo, probablemente puedes encontrarla en el jardín, intentando mantener contacto visual con las mariposas. En Gran Travesía, que es el sello que nos trae la editorial Océano, han publicado también de esta premiada autora Manual de Panadería Mágica para usar en caso de ataque y Ortiga y Hueso. Entonces, les cuento un poquito de qué va. Esta no es la clase de cuento de hadas en la que la princesa se casa con un príncipe, sino en la que ella lo mata. Después de ver a sus hermanas sufrir durante años a manos de un príncipe maltratador, la tímida hermana se da cuenta por fin de que nadie vendrá a rescatarlas. Nadie excepto ella misma. Entonces, una poderosa bruja le ofrece a Marra los medios para matar al príncipe, si primero es capaz de completar 3 tareas imposibles. Pero es habitual en los cuentos de príncipes, brujas e hijas marginadas que lo imposible es solo el principio. A la misión de Marra se unen la bruja, una renuente hada madrina, un ex caballero caído en desgracia y una gallina poseída por un demonio. Juntos intentarán liberar a la familia de Marra y a su reino de su tirano gobernante. La otra recomendación que les traemos de Editorial Océano es una belleza. Ellos distribuyen este sello de Folioscopio. El libro se llama El libro diorama de las aves, escrito por Matt Merritt. Es Merritt. Este volumen celebra una de las expresiones más complejas y variadas de la belleza de la naturaleza. Son exquisitas ilustraciones ornitológicas que acompañan el texto y la vida de más de 50 especies de aves de todo el mundo. Además, las partes son extraíbles y permiten revelar los contornos de las aves y transformar el libro en un diorama, una pequeña pieza de ingeniería de papel para los amantes de las aves, la naturaleza y los libros. En serio, está precioso. También hay de árboles. Entonces busquen por favor el libro diorama de las aves.
Y poniéndonos un poquito más serios, tenemos a Roberto Saviano, Los valientes están solos, y también distribuido por Océano. Tenemos ahora en Anagrama la segunda edición. Los valientes están solos narra la heroica lucha contra la mafia del juez Giovanni Falcone y surca también las sombras de su vida, un homenaje muy merecido. Es una obra mayor y es una obra conmovedora porque es un homenaje de una víctima de la mafia a otra. Los valientes están solos es una radiografía moral de la Italia de finales del siglo XX. Saviano, además de ser un gran periodista, muy lúcido, es un gran narrador. Los valientes están solos es un episodio trascendental, estupendamente novelado de la lucha contra la mafia. Entonces tienen muchas tardes felices para pasar, bueno, felices, pero que van a pasar una buena tarde acompañada de las letras de Saviano. Carlo Greppi escribió en español tenemos Los derechos por parte de Crítica, que es un sello que maneja Editorial Planeta. Carlo Greppi escribió El hombre que salvó a Primo Levi. Este libro me parece imprescindible para todos los que les ha gustado pues la humanidad que nos dejó Primo Levi en sus libros, la enseñanza de su vida. No se sabe al final si el hombre cayó por las escaleras o se suicidó. Espero que no se haya suicidado, pero aún así muchos de los grandes que sobrevivieron en la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, así se han suicidado o no, dejaron grandes ejemplos de valentía y amor por el otro. Y en este caso, este libro nos cuenta cómo, no sé si recuerdan, quien leyó Si esto es un hombre, Primo Levi escribió: creo que es a Lorenzo a quien debo estar vivo hoy. Entonces, quien leyó... Sí, este libro trae doble invitación porque queremos que lean también Si esto es un hombre. Entonces, nosotros nos quedamos con la duda, ¿pero quién era Lorenzo? Entonces, Lorenzo se apellida Perrone, Lorenzo Perrone, es la pieza del rompecabezas de la biografía de Primo Levi que a todos nos faltaba conocer. Fue un albañil piramontés que vivía frente a la bahía de Auschwitz, en Monowitz. Era un hombre pobre, casi analfabeta, que durante 6 meses llevó a Levi un plato de sopa cada día para ayudarlo a compensar la desnutrición en el campo de concentración. Y no se limitó solo a asistirlo en sus necesidades más básicas, él todavía incluso arriesgó su vida para que Levi pudiera comunicarse con su familia. La suya fue una amistad extraordinaria que, nacida en el infierno, sobrevivió a la guerra y continuó en Italia hasta la agónica muerte de Lorenzo en 1952, doblegado por el alcohol y la tuberculosis. Primo nunca lo olvidó, hablaba a menudo de él y nombró a sus hijos Lisa y Lorenza y Renzo en recuerdo de su amigo. Este libro es una biografía de esas personas que aparentemente son un solo recuerdo, pero que bien son la verdadera piedra angular de la humanidad. Continuemos escuchando la entrevista. ¿De dónde te viene el gusto por la novela histórica? Viene el gusto de la novela histórica como me vendría el gusto por cualquier otro tipo de novela, ¿no? Lo que pasa es que fue la que me publicaron, la primera novela que me publicaron, las anteriores no me las publicaron. Me publicaron una novela histórica y entonces entre la editorial y yo decidimos continuar con novela histórica, ¿no? Pero en fin, me siento cómodo, también me gusta estudiar, me gusta profundizar en la historia, en lugares, en situaciones, en tiempos diferentes. Es atractivo, es interesante. ¿Las mejores historias las construyen las personas sencillas? Yo creo que sí, sí, porque son las que más necesidad tienen de luchar, ¿no? De salir a veces de situaciones injustas, son las que tienen que plantearse la vida totalmente diferente, ¿no? Son las que sufren generalmente esas injusticias, ¿no? Y a partir del ciudadano normal, del ciudadano de a pie, es como además se pueden contar las cosas. ¿Por qué tus protagonistas son 2 mujeres de 2 pueblos perseguidos? Porque quería hablar de la música, y quería hablar de flamenco, y quería hablar de cómo se llegó a crear lo que hoy conocemos por flamenco, ¿no? Y el flamenco viene de la fusión de estos cantos diversos de pueblos maltratados.
O sea, flamenco en este caso concreto es la fusión del canto de los esclavos negros con el canto de los gitanos, esas dos comunidades maltratadas, esas dos comunidades que cantan con dolor, son las que fusionaron su música para lograr llegar a constituir lo que hoy conocemos como flamenco. Entonces, queriendo hablar de eso, evidentemente tenía que coger esas dos comunidades. Háblanos del contexto histórico de La Reina Descalza. La historia se desarrolla en la época de la Ilustración. Estamos hablando ya, es el momento en que cambian las dinastías españolas, terminan los Austrias y llegan los Borbones, que es la dinastía actual que tenemos, la borbónica, ¿no? Y llegan de Francia, por lo tanto traen una ilustración afrancesada. Entonces se produce mucho ese choque de culturas entre la cultura española, aquellos que defendían la cultura española como base de todo, que después serán los que lucharán contra Napoleón precisamente, ¿no? Y aquellos afrancesados, la corte francesa sobre todo, y los españoles nobles que se afrancesan, ¿no? Eso es en términos generales donde se produce. Y el siglo XVIII, con respecto a los gitanos, tiene dos puntos muy importantes, culminantes, ¿no? Uno de ellos es su intento de exterminio, ¿no? Fernando VI y el Marqués de la Ensenada decidieron exterminarlos, o sea, decidieron que no querían un gitano más en España. Por lo tanto, lo que hicieron fue un día determinado detener a todos los gitanos españoles, a la misma hora, en un día determinado. Y a los hombres y a los niños mayores de 7 años los mandaron a los arsenales militares a construir barcos y a construir los diques, etcétera, y a las mujeres y a los menores a prisión de por vida. O sea, estaban condenados de por vida. De esa forma, aquella generación terminaría, y a falta de contacto sexual entre ellos, evidentemente, terminaría de haber gitanos. Lo que pasa es que se equivocaron, porque detuvieron al gitano bueno. Detuvieron al gitano que sabían dónde vivía, o sea, que si sabían dónde vivía estaba asimilado, y se olvidaron de detener, o no pudieron detener, al gitano que verdaderamente les molestaba, al gitano trashumante, al gitano que hacía los caminos, al herrero que iba de pueblo en pueblo errando los caballos, aquel que era más vividor que los gitanos asimilados, ¿no? Entonces fue una medida realmente tremenda, porque fue contra los gitanos asimilados. Hubiera sido tremenda, evidentemente, contra cualquier persona, ¿no? Pero no tuvo las consecuencias que querían, y desgraciadamente falleció mucha gente. ¿Dónde encontraste a un personaje como Caridad? Aquí dentro, aquí dentro. Pero me lo topé en Cuba. Yo quería escribir sobre Cuba. Y quería escribir además sobre la época de la sacarocracia, que dentro de la crueldad de la esclavitud, que es tremendamente cruel, la época de la explotación de los ingenios azucareros fue todavía más cruel. Se llevaron esclavos, miles y miles de esclavos negros a Cuba, y antes de la automatización de los ingenios, pues era todo manual. Y realmente fue una época tremendamente cruel. Y bien, estudié mucho, en mucha profundidad, la esclavitud, la música, la santería, ¿no? Que es esa fusión también de religiones, las religiones yoruba, las religiones africanas con la religión cristiana, permitida por la Iglesia también. Y al final llegué a la conclusión de que me era complicado escribir sobre Cuba, ¿no? Entonces lo que hice fue traerme a Caridad. Me la imaginé a Caridad allá en Cuba, mi esclava cubana que había imaginado para aquella novela, me la traje a España. Amigos, ya saben que tienen la revista Le Más por 25 pesitos en todas las cajas, en el tren de cajas de las 48 librerías a nivel nacional. No estamos en los Walmarts, pero nos encuentran ahí. Y en gandhi.com.mx pueden comprar sus productos, sus libros, y al final le agregan la revista por esos mismos 25 pesos. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Revista Le Más de Librerías Gandhi. Además, en nuestras redes sociales, @revista Le Más, en X, en TikTok, en Instagram y en Facebook estamos como Más Cultura de Librerías Gandhi, porque es el Facebook de directamente nuestra página, nuestro periódico cultural, nuestro diario de noticias, máscultura.mx. Nos escuchamos la siguiente semana.